un país pequeño, tan pequeño que podría caber varias veces dentro de muchas naciones del mundo. Y sin embargo, ninguna otra nación ha sido observada con tanta intensidad por la historia. Durante miles de años, esta tierra ha sido el punto de encuentro y muchas veces el punto de choque entre imperios, religiones y civilizaciones. Aquí han marchado ejércitos, han caído ciudades y se han escrito algunas de las narrativas espirituales más influyentes de la humanidad. Babilonia destruyó Jerusalén. Roma dispersó al pueblo judío por todo el mundo. Durante siglos, muchos llegaron a la misma conclusión: Israel desaparecería para siempre. Parecía el final inevitable de una nación antigua atrapada entre imperios poderosos. Pero ocurrió algo que pocos imaginaron. Después de casi 2000 años de exilio, Israel volvió a existir como nación, un hecho que para muchos fue un acontecimiento político extraordinario, y para otros, el eco directo de antiguas profecías. Entonces surge una pregunta que hoy inquieta al mundo entero. ¿Cómo terminará la historia de Israel? ¿Será finalmente destruido por sus enemigos? ¿Será borrado del mapa? ¿O las antiguas escrituras anuncian un destino completamente distinto? Para responder a estas preguntas, no basta con observar la política moderna ni los titulares de las noticias. También es necesario mirar textos escritos hace miles de años, textos que muchos creen describen el rumbo de la historia mucho antes de que ocurriera. Porque la historia de Israel no es una historia común. Para muchos, parece seguir un guión antiguo que atraviesa los siglos. Si analizamos los acontecimientos con lógica humana, Israel no debería existir hoy. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó Jerusalén, el templo fue arrasado, la ciudad fue incendiada y gran parte del pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Aquella destrucción marcó el inicio de un largo exilio que se extendería por casi 2 milenios. Durante siglos, comunidades judías vivieron repartidas entre Europa, Asia y África. Algunas prosperaron, otras enfrentaron persecuciones severas. A lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, el pueblo judío atravesó expulsiones, discriminación y violencia en distintos lugares del mundo. Uno de los momentos más oscuros llegó en el siglo XX con el Holocausto. Millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Para muchos observadores, aquello parecía el golpe final para un pueblo que durante siglos había vivido sin una nación propia. Pero la historia tomaría un giro inesperado. En 1948 ocurrió uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia moderna, el establecimiento del Estado de Israel. Después de casi 2000 años, el pueblo judío volvió a tener una nación en su tierra ancestral. Para muchos historiadores, este evento fue el resultado de complejos procesos políticos, migratorios y diplomáticos que culminaron tras la Segunda Guerra Mundial. Pero para muchos estudiosos de la Biblia, aquel momento parecía reflejar algo anunciado siglos antes. El profeta Ezequiel describió una visión que se convertiría en una de las imágenes más impactantes de las Escrituras, el Valle de los Huesos Secos. En esa visión, el profeta observa un valle lleno de huesos secos, esparcidos, sin vida. Dios le pregunta al profeta si esos huesos pueden volver a vivir, y entonces ocurre algo extraordinario. Los huesos comienzan a reunirse, se conectan entre sí, se cubren de carne, reciben aliento, y finalmente se levantan como un gran ejército. Muchos intérpretes han visto en esta visión una metáfora del renacimiento nacional de Israel, un pueblo que parecía muerto como nación, pero que volvería a levantarse. Pero las profecías bíblicas no se detienen en el regreso del pueblo a su tierra. De hecho, muchos textos sugieren que ese regreso sería solo el comienzo de una etapa aún más compleja. Según varios pasajes proféticos, Israel se convertirá nuevamente en el centro de tensiones internacionales. El libro de Zacarías describe a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos. La imagen es poderosa, una ciudad que atrae la atención de las naciones y que se convierte en el foco de conflictos globales. Cuando observamos la situación actual del Medio Oriente, muchos ven paralelos con estas antiguas descripciones. Israel se encuentra en una de las regiones más inestables del mundo.
A su alrededor existen tensiones políticas, religiosas y territoriales que han generado conflictos durante décadas. Y en ese contexto aparece otra profecía que ha despertado enorme interés entre estudiosos de la Biblia. El capítulo 38 del libro de Ezequiel describe una coalición de naciones que se levantarán contra Israel. Entre esas naciones aparece Persia. Persia es el nombre antiguo del territorio que hoy conocemos como Irán. Este detalle ha llevado a muchos intérpretes a preguntarse si los conflictos actuales podrían tener alguna relación con estas antiguas profecías. El texto describe una invasión gigantesca, un ejército tan numeroso que cubrirá la tierra como una nube. Para muchos observadores, ese escenario podría parecer el momento en que Israel finalmente desaparecerá, pero nuevamente la profecía introduce un giro inesperado. El relato bíblico describe terremotos, caos entre los ejércitos y un juicio divino sobre las naciones que atacan a Israel. Según esta narrativa profética, la victoria no vendrá por la fuerza militar de Israel, vendrá por una intervención directa de Dios. Ese evento marcaría un punto de cambio en la historia mundial. Otro pasaje bíblico introduce un nombre que ha capturado la imaginación de millones de personas durante siglos: Armagedón. Para muchos, la palabra se ha convertido en sinónimo del fin del mundo, pero Armagedón también corresponde a un lugar real. Se encuentra en el norte de Israel, en una amplia llanura conocida como el Valle de Megido. Durante miles de años, este valle ha sido escenario de batallas que cambiaron el destino de imperios. Ejércitos egipcios, asirios y romanos combatieron en esta región estratégica que conecta África, Asia y Europa. Pero según el libro de Apocalipsis, la batalla más grande que verá esta tierra aún no ha ocurrido. El texto describe un momento en el que las naciones del mundo serán reunidas para una confrontación final, y nuevamente Israel aparece en el centro del escenario mundial. Según muchas interpretaciones proféticas, detrás de esa coalición global surgirá una figura que ejercerá un liderazgo mundial. La Biblia lo describe con distintos nombres. En el libro de Daniel aparece como un gobernante poderoso que surgirá en los últimos tiempos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan lo llama el Anticristo. Este personaje será un líder político y espiritual con una influencia sin precedentes sobre las naciones. Al principio, aparecerá como un hombre capaz de traer estabilidad a un mundo lleno de crisis, un mediador, un solucionador de conflictos, un líder que promete paz global. Pero las profecías advierten que ese periodo de estabilidad será temporal. Con el paso del tiempo, ese mismo líder se convertirá en el centro de un sistema de poder que se opondrá abiertamente a Dios. En ese contexto se desarrollará la confrontación final. El Valle de Megido se convertirá en el escenario donde los ejércitos del mundo se concentrarán. Muchos creerán que finalmente ha llegado el momento en que Israel será destruido. Pero nuevamente la profecía describe un desenlace inesperado. En el momento de mayor desesperación, cuando todo parece perdido, ocurre un evento que cambia el rumbo de la historia: la intervención del Mesías. Las profecías describen que el conflicto termina de una manera que deja al mundo en silencio. Las naciones que se levantaron contra Israel quedan derrotadas. El líder que había intentado dominar el mundo pierde su poder. Lo que parecía ser el final de Israel se convierte en el inicio de una nueva era. Una era que la Biblia describe como un tiempo de justicia, restauración y paz. El profeta Zacarías describe un momento en el que el Señor se levantará para pelear por Jerusalén. Las naciones estarán reunidas alrededor de la ciudad. Los ejércitos habrán avanzado. Todo parecerá indicar que Israel está a punto de desaparecer. Pero entonces ocurre algo que nadie espera. El cielo interviene. La manifestación del Mesías sacude la tierra. El conflicto se detiene. Las naciones que habían venido contra Israel quedan derrotadas. El poder del Anticristo llega a su fin. El sistema que parecía dominar el mundo colapsa. Y lo que parecía ser el final de Israel se transforma en el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Después de este evento, la Biblia describe el inicio de un nuevo tiempo, un periodo que muchos llaman el reino del Mesías.
Jerusalén deja de ser el centro de guerras y conflictos y se convierte en el centro de un reino de justicia y paz. Los profetas describen un mundo diferente, un mundo donde las naciones ya no aprenderán más la guerra, donde las armas se transformarán en herramientas de trabajo, donde la justicia será la base del gobierno y donde Jerusalén será reconocida como la ciudad del gran rey. Entonces volvemos a la pregunta con la que comenzamos: ¿cuál será el destino final de Israel? A lo largo de la historia, muchos imperios han intentado borrar a esta nación del mapa. Egipto lo intentó, Babilonia lo intentó, Roma lo intentó, otros imperios y potencias también lo han intentado, pero Israel sigue existiendo. Las antiguas profecías sugieren que la historia de esta nación no terminará con su desaparición, terminará con su restauración. Mientras el mundo observa con preocupación los conflictos actuales, las Escrituras presentan una perspectiva diferente. La historia no está avanzando hacia el caos final, está avanzando hacia el cumplimiento de un plan que, según las antiguas promesas, culminará con la restauración de Israel y con el establecimiento de un reino de paz. El reloj de la historia sigue avanzando. Y mientras el mundo se pregunta si Israel será destruido, las antiguas profecías responden con una afirmación sorprendente: Israel no desaparecerá, porque su destino final no está en manos de las naciones, está en manos de Dios. Si quieres seguir descubriendo cómo las antiguas profecías se conectan con los acontecimientos de nuestro tiempo, suscríbete al canal y comparte este video, porque lo que viene en la historia del mundo apenas comienza.